Javier se dio una palmada en el pecho. Mi casa es enorme, duermes donde quieras. Él se lo creyó. Empujó la puerta, se dejó caer y se quedó frito. Al día siguiente, al despertar, había una cara que llevaba 5 años desaparecida en la almohada de al lado. En el aire flotaba ese maldito perfume con olor a mar. Sintió un escalofrío en la nuca y estiró la mano para alcanzar sus pantalones. Una mano le agarró el tobillo con fuerza. Javier, ¿cuánto tiempo? Ella sonrió con dulzura, con las uñas clavándose en su piel. ¿A qué corres? A Javier lo despertó un martillazo en la cabeza. No era una resaca normal. Era como si alguien le golpeara las sienes con un mazo, una y otra vez, mientras le echaba medio bidón de gasóleo en el estómago y le prendía fuego. Intentó abrir los ojos. Los párpados pesaban como plomo. La luz entraba desde algún sitio e instintivamente se encogió bajo las sábanas. Las sábanas eran muy suaves, pero no eran las suyas. Las suyas las había comprado en las rebajas del supermercado cuando terminó la universidad. Tras 4 años de lavados, eran tan finas que se transparentaban. Sin embargo, las que ahora lo cubrían tenían una textura que recordaba a hundirse en una nube. Su cabeza zumbaba. De la oscuridad emergían recuerdos fragmentados. La noche anterior, ese desgraciado de Santiago lo había llamado para beber. Un puesto de barbacoa, cerveza, licor, más licor. Santiago se había dado una palmada en el pecho y había dicho algo. Mi casa es enorme, duermes donde quieras, no te cortes. Eso, lo recordaba. Santiago le había dicho que se había mudado a una casa nueva, que tenía muchas habitaciones libres, que no cogiera un taxi y que se quedara a dormir allí. En ese momento llevaba medio litro de licor encima y casi ni recordaba su propio nombre. Solo sabía que Santiago lo había metido en un coche y que después había perdido el conocimiento. Abrió los ojos del todo. El techo, un techo altísimo, con una lámpara de araña colgando. Javier la miró fijamente durante 3 segundos. Santiago pone una lámpara de araña en la habitación de invitados. Giró la cabeza. Un ventanal. La cortina estaba medio descorrida y al fondo se veía un césped perfectamente cortado y una hilera de plátanos de sombra. La habitación era enorme. Calculando a ojo bajo, esa habitación de invitados tenía al menos el triple de tamaño que su piso de alquiler. La cama era de madera maciza. En la mesilla había una botella de agua y una caja de pastillas para la resaca sin abrir. Muy considerado. No era propio de Santiago. Apoyándose en sus brazos entumecidos intentó incorporarse. Un nuevo mareo intenso lo detuvo. Cerró los ojos unos segundos y de repente un olor se le metió en la nariz. Suave, fresco, sal marina y alguna flor cuyo nombre no sabía. Como si el agua del mar rompiera contra las rocas y una fina niebla de agua salada llegara a su nariz. Se quedó completamente petrificado. No porque el olor fuera agradable, sino porque lo conocía demasiado bien. 5 años. Habían pasado 5 años sin olerlo. Debería haberse desvanecido de su memoria, borrado por el alcohol y las horas extras. Pero allí estaba, a centímetros, intenso como una bofetada. Sintió que su corazón se detenía medio segundo y luego se reiniciaba a una velocidad frenética. Giró la cabeza muy despacio. Al otro lado de la cama, a menos de 20 centímetros, había alguien. Pelo suelto sobre la almohada, negro, enredado en la funda blanca. Perfil, pestañas largas. La curva de la nariz caía con suavidad desde la frente. Los labios entreabiertos, respirando de manera pausada. Dormida. Sus pupilas se contrajeron de golpe. Toda la resaca en su cerebro fue arrasada por un cubo de agua helada. Despertó por completo, hasta un punto aterrador. Elena. Esa cara podía dibujarla con los ojos cerrados. 5 años atrás, en el campus universitario, cada paso que ella daba dejaba en silencio todo el paseo durante 3 segundos. No era una exageración, era un hecho. Hasta los estudiantes que dormían en las últimas filas levantaban la cabeza por reflejo cuando ella pasaba junto a la ventana del aula. Y ahora esa cara estaba a su lado, tan cerca que podía ver la sombra de sus pestañas sobre sus pómulos. Su garganta emitió un sonido muy leve, como el de un globo que se desinfla lentamente. Santiago, tú, me, has, traído, ¿a dónde? Su cerebro hizo los siguientes cálculos en menos de un segundo. Primero, aquello no era una habitación de invitados. Segundo, se había equivocado de cuarto. Tercero, a su lado dormía su exnovia de la universidad. Cuarto, la misma a la que él mismo había tratado como un idiota. Quinto, ella había desaparecido durante 5 años. Sexto, ahora mismo estaban en la misma cama. Conclusión, necesitaba salir de allí inmediatamente, a la velocidad de la luz, antes de que ella despertara y él, muy probablemente, muriera. Contuvo la respiración y comenzó la retirada más precisa de la historia de la humanidad. Primer paso, quitarse la sábana de encima.
sin movimientos bruscos. Con el índice y el pulgar agarró una esquina y la fue apartando a una velocidad de medio centímetro por segundo. La sábana hizo un pequeño roce. Las pestañas de ella temblaron un instante. Javier se quedó convertido en piedra. 1 segundo, 2, 3. Ella se giró, le dio la espalda y siguió durmiendo. Javier casi no pudo reprimir un suspiro de alivio. Segundo paso, bajarse de la cama. Fue sacando una pierna lentamente del borde de la cama hasta que la punta del pie tocó el suelo. El mármol estaba helado y le provocó un escalofrío. La otra pierna lo siguió. Quedó suspendido al borde de la cama, con las manos apoyadas en el colchón, preparándose para levantarse del todo. Tercer paso, encontrar sus pantalones. Bajó la mirada. No estaban. No es que se los hubieran quitado. Es que llevaba unos pantalones de dormir de seda azul marino que no eran suyos. Miró esa prenda extraña y su cabeza hizo un ruido sordo. ¿Quién me los puso? No quiero saberlo. Decidió ignorar el asunto de los pantalones y huir primero. Descalzo sobre el mármol, avanzó de puntillas hacia la puerta. Sus ojos recorrieron la habitación a toda velocidad. ¿Dónde estaba su móvil? ¿Dónde estaba su ropa? ¿Dónde estaba su dignidad? En ninguna parte. La puerta estaba a 5 metros. Exhaló profundamente. 4 metros. 3, 2. Su mano ya había tocado el pomo. El pomo de latón frío era en ese momento la llave hacia la libertad. Lo presionó lentamente. Javier. La voz llegó desde atrás. No era alta. Era muy tranquila. Tan tranquila que ponía los pelos de punta. Su mano se quedó quieta en el pomo. Su cuerpo entero adoptó una postura ridículamente rígida, medio agachado, un pie delante y otro detrás, como un idiota congelado en mitad de un ejercicio de gimnasia. ¿Cuánto tiempo? No se giró. Cada célula de su cuerpo le gritaba que abriera la puerta y echara a correr. Pero entonces sintió un tirón en el tobillo. Algo se lo sujetaba. Bajó la mirada. Una mano, dedos blancos, casi translúcidos, rodeaban firmemente su tobillo derecho. Las uñas estaban limpias, sin esmalte, pero la fuerza de aquellos 5 dedos no era nada dulce. No sabía cuándo se había levantado ella de la cama. Estaba agachada detrás de él, descalza, con el camisón cayendo sobre el mármol, como un gato agazapado en silencio. Por fin se giró. Elena levantó la cara hacia él. Tenía el pelo desordenado, algunos mechones pegados a las mejillas, y los ojos todavía empañados por el sueño recién interrumpido. Pero la expresión en esos ojos era mucho más madura que hace 5 años y mucho más afilada. Sonrió. La curva de sus labios no era muy pronunciada, pero bastó para que a Javier le brotara una fina capa de sudor en la espalda. ¿A qué corres? Él abrió la boca. Buenos días, Elena. Se quedó atascado. ¿Llamarla Elena? Demasiado frío. ¿Llamarla cariño? Temía que le rompiera el tobillo en ese mismo instante. Señorita Elena. Ella parpadeó. Sus dedos se apretaron un poco más alrededor de su tobillo. ¿Cómo me has llamado? Javier tragó saliva. ¿Cuñada? Silencio sepulcral. El aire se congeló durante unos 3 segundos. Entonces Elena soltó la mano, se puso de pie, se alisó las arrugas del camisón, caminó hasta el tocador, cogió un cepillo y se peinó sin ninguna prisa. ¿Desde cuándo le llamas cuñada a tu exnovia? Su voz no era fría ni caliente. Era como ese césped tan perfectamente cortado que se veía al fondo de la ventana. Por fuera parecía suave, pero por debajo solo había cemento y acero. Por fin el cerebro de Javier empezó a funcionar de nuevo. ¿Esto es tu casa? Si no, ¿qué? Santiago. Es mi primo. Esas 5 palabras cayeron como un tren de alta velocidad que lo hubiera atropellado de frente. Primo. Santiago era primo de Elena. Santiago, su amigo de toda la vida desde la infancia. El mismo con el que había copiado los deberes en el colegio, saltado las vallas del instituto, jugado hasta las tantas en la universidad y quedado a beber todas las semanas después de graduarse. Ese Santiago era el primo de Elena. Javier conocía a Santiago desde hacía 18 años. 18 años enteros. Esa información, él la había ocultado durante 18 años. Le temblaban las rodillas. No de miedo, sino porque de repente tomó conciencia de un hecho aún más aterrador. La noche anterior, Santiago lo había llamado para beber. Santiago lo había emborrachado. Santiago le había dicho ven a dormir a mi casa. Santiago lo había llevado allí. Eso no era una coincidencia. Era una cacería cuidadosamente orquestada con Javier como presa. En el espejo del tocador, las miradas de Elena y Javier se cruzaron un instante. Ella dejó el cepillo y se giró. Lávate la cara y baja a desayunar. Tu ropa está en el vestidor, segunda puerta. Está lavada y seca. Hizo una pausa. El móvil está en el cajón de la mesilla, lo dejé cargado. Se puso de pie y caminó hacia la puerta. Al pasar junto a él, ese perfume con olor a mar se metió en su nariz, más intenso que antes.
Ella no lo miró. Ah, por cierto, se detuvo en la puerta y giró medio perfil. El código de la entrada lo cambié anoche. La puerta se cerró. Javier se quedó solo en la habitación, con unos pantalones de dormir de seda que no sabía cómo se había puesto y con la temperatura de los dedos de ella todavía grabada en el tobillo. Afuera el sol brillaba. Los pájaros cantaban. Se agachó lentamente y se agarró la cabeza con las dos manos. Javier, estás perdido. 2. El vestidor era más grande que su piso entero. Su ropa estaba doblada ordenadamente sobre una cómoda de madera. Vaqueros, camisetas, hasta los calcetines estaban separados con papel perfumado, pero no estaban sus calzoncillos. Los buscó 3 veces. Lo confirmó, no estaban. Sus calzoncillos, en ese vestidor que costaba más de su sueldo mensual, habían desaparecido. Inhaló profundamente. Calma. Eso no es lo importante ahora. Lo importante está abajo. Se cambió de ropa, abrió el cajón de la mesilla y sacó el móvil. Batería llena. Y encima puesto en una base de carga inalámbrica. Abrió WhatsApp. El perfil de Santiago estaba en lo más alto de la lista de conversaciones. El último mensaje era de las 2:47 de la madrugada. Santiago, tío, ¿dormido? Esa habitación que has cogido es la tercera a la izquierda, ¿verdad? La de invitados es la primera a la derecha. Bueno, da igual. Descansa. Que tengas dulces sueños. Lo digo en serio. El siguiente, a las 2:52. Santiago, te he mandado el contacto de mi abogado al correo, por si acaso. El siguiente, a las 3:01. Santiago, somos hermanos, ¿vale? Si mañana mi prima te pregunta, dices que te equivocaste solo. Yo no tengo nada que ver. Gracias. Javier miró los 3 mensajes y apretó los nudillos hasta que crujieron. Llamó. Sonó 2 veces y contestaron. Tío, has despertado. La voz de Santiago estaba anormalmente animada. ¿Sigues vivo, no? Tu voz parece que tienes energía. Santiago, dime, ¿tú conoces a Elena? Al otro lado de la línea hubo un segundo de silencio. Estrictamente hablando, es la hija de mi tía mayor. Llevas conociéndola 18 años, maldita sea. No y no. Crecimos separados, no nos veíamos mucho de pequeños. En realidad, nos hicimos cercanos solo estos últimos años. Yo salí con ella 2 años. 2 años. Tú estabas ahí mirando. No dijiste ni una palabra. Si lo hubiera dicho, ¿qué habrías hecho? De repente, Santiago se puso firme. ¿No la habrías perseguido? En tercero de carrera no parabas de decir que no la merecías, que su familia tenía mucho dinero y eso te daba presión. Si te llego a decir que su primo soy yo, ¿te habrías muerto del susto? Tenía razón, y por eso quería pegarle aún más. Y además, Santiago bajó la voz y añadió algo serio. ¿Crees que lo de anoche fue a propósito? No. ¿Por qué te callas cuando dices que no? Bueno, Santiago suspiró. Mitad a propósito. Quería que os vierais, sí. Pero también es verdad que antes de que entraras te señalé la derecha y te dije que esa era la habitación de invitados. Tú estabas tan borracho que no podías ni con tu alma. ¿Cómo ibas a escuchar? Entonces, ¿por qué no me paraste? Mides 1,80 y cuando te lanzaste hacia la izquierda intenté agarrarte, pero me soltaste y hasta te oí decir no me sujetes, que sé dónde voy, si no es la primera vez que vengo. Santiago hizo una pausa. Tío, con esa fuerza de voluntad, no pude pararte. Javier cerró los ojos. Fragmentos de recuerdos volvieron a flotar, un pasillo oscuro, ancho como el vestíbulo de un hotel. Empujó una puerta, olió un aroma agradable y se desplomó en la cama. Incluso recordaba vagamente que, al hundir la cara en la almohada, sonrió un poco. Ese recuerdo ahora le daban ganas de estrellarse contra la pared. Javier, Santiago lo llamó por teléfono. Dime, desayuna antes de irte. Es su territorio, si intentas largarte sin más, no podrás. Esa frase tendrías que habérmela dicho anoche. Anoche no me habrías escuchado. Entonces no tendrías que haberme emborrachado antes. Así no habrías venido. ¿Admites que fue a propósito, entonces? Cuelgo. Santi, tono. Colgó. Javier respiró hondo 3 veces. Abrió la puerta y salió. El pasillo era más largo de lo que imaginaba. Las lámparas de pared empotradas en la pared de color amarillo pálido y la alfombra tan gruesa que al pisarla se hundía hasta el tobillo. La primera puerta a la derecha era la habitación de invitados. La puerta estaba abierta. Dentro todo estaba en orden, sin señales de que alguien hubiera dormido allí. Javier pasó por delante de ella con los dientes apretados. Las escaleras eran de caracol. Bajó agarrado a la barandilla mientras el aroma a café y a huevos fritos llenaba el aire. El comedor estaba en la primera planta. Una mesa larga, mantel blanco, flores, cubiertos de plata. Elena se había cambiado de ropa y estaba sentada en un extremo de la mesa. Llevaba una camisa color crema, el pelo recogido en la nuca,
dejando ver un cuello esbelto. Tenía una taza de café delante y estaba mirando el móvil, respondiendo mensajes. Javier se detuvo en la entrada del comedor. Ella levantó la vista y lo miró un instante. Siéntate. Él se acercó. Al otro lado de la mesa, enfrente de él, había un plato ya puesto. Se sentó. Una señora de uniforme entró sin hacer ruido y le sirvió una tostada, un huevo frito, salmón ahumado, un cuenco de papilla y un vaso de zumo de naranja recién exprimido. Javier miró todo ese despliegue y luego miró lo que tenía Elena delante, exactamente lo mismo. Tú pones una lámpara de araña en la habitación de invitados y desayunas un brunch completo. Santiago, la última vez que me invitaste a cenar fue a una barbacoa y luego me pediste que pagara mitad y mitad. Cogió el tenedor y pinchó el huevo frito. La yema se derramó, dorada, con una textura digna de un anuncio de comida. Si no estás acostumbrado a esto, dilo. Elena dejó el móvil y levantó la taza de café. Está bien, gracias. Javier bajó la cabeza y comió. Silencio. En el comedor solo se oía el leve tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Intentó con todas sus fuerzas encontrar algún tema para romper ese silencio, pero su mente solo le ofrecía 3 frases una y otra vez. La primera, lo siento. La segunda, fui un imbécil aquel año. La tercera, lo que tenía que decir ya tendría que haberlo dicho hace 5 años. Decirlo ahora es como tirar piedras contra el tejado. Cualquiera de esas 3 haría la situación aún más incómoda, así que optó por callar. Cuando estaba a mitad de su segunda tostada, se oyeron pasos en la entrada del comedor. Oye, Santiago. Llevaba una bata de andar por casa de colores llamativos, el pelo alborotado y un palillo colgando de la comisura de los labios. Estaba apoyado en el marco de la puerta con una postura terriblemente provocadora. ¿Ya estáis levantados? ¿Desayunando? Miró a Javier y luego a Elena, y en su rostro apareció una sonrisa que decía vamos, sed valientes. Javier apretó el tenedor con más fuerza. Primita, este amigo mío, Javier, parece ahora un poco apagado, pero anoche cuando estaba borracho era muy divertido. Iba cantando por todo el pasillo. Santiago. Javier levantó la cabeza. Sí, siéntate, cierra la boca y come. Santiago se rió entre dientes, se acercó, apartó una silla y se sentó a su lado. La señora de uniforme le sirvió otro desayuno. No es para tanto, ¿no? Solo te equivocaste de habitación. Cogió un trozo de salmón. No es la primera vez que. Javier le pisó por debajo de la mesa. Santiago siseó y cayó. Elena no los miró. Terminó el último sorbo de café, se secó los labios con la servilleta y se levantó. Javier. Él levantó la vista. ¿Cómo se llama tu empresa? Javier se quedó desconcertado un momento. Yancy Cultura. Hacemos publicidad. Ella asintió sin añadir nada más. Esta tarde tengo una reunión, así que no voy a quedarme. Que la señora te dé el código de la puerta. Se dio la vuelta y se fue. Sus pasos se fueron alejando por el pasillo. En el comedor solo quedaron Javier y Santiago. Javier dejó el tenedor y se giró. Santiago estaba metiéndose la tercera tostada en la boca, con las mejillas infladas como las de un hámster. Habla claro, dijo Javier mirándolo fijamente. ¿Por qué? Santiago masculló un par de veces, tragó y luego habló. ¿Por qué? ¿El qué? ¿Por qué hiciste que nos viéramos? Santiago se limpió la boca y, por un momento, se puso serio. ¿Sabes dónde ha estado ella estos 5 años? En el extranjero. Inglaterra. Cambridge. Hizo un máster en finanzas, trabajó 2 años en una banca de inversión en Londres y el año pasado volvió a España para encargarse de parte del negocio familiar. Me miró. ¿Sabes por qué volvió? No lo sé. Tampoco necesitas saberlo. Solo necesitas saber una cosa. Extendió un dedo y tocó el pecho de Javier. Lo primero que hizo cuando volvió fue pedirme que averiguara tu dirección, tu número de teléfono y el nombre de tu empresa. La respiración de Javier se detuvo un instante. Santiago retiró la mano y siguió comiendo tostadas. Así que no pienses que lo de anoche fue un accidente. Lo único accidental fue que tú solo te metieras en su cama porque estabas borracho. Pero tarde o temprano ibais a volver a veros. Yo solo aceleré el proceso. Nunca pensaste, la voz de Javier salió un poco áspera, que si ella quería verme era para pedirme cuentas. Santiago lo miró un momento. En esa mirada, por una vez, no había ni rastro de burla. Pues ponte de frente y que te las pida, dijo. Se lo debes. Javier no dijo nada. El huevo se había enfriado. La yema se había solidificado en un amarillo apagado, como su estado de ánimo en ese momento. 3. Cuando Javier salió de la casa de Elena ya eran las 10:30 de la mañana. La señora, una mujer de mediana edad que seguramente había visto ya tantas cosas en su vida que la presencia de un desconocido no le causaba la más mínima impresión, le dio el código de la entrada. 6 dígitos. Salió por la puerta principal y miró hacia atrás.
una villa de estilo francés, con jardín delantero y trasero de al menos 2000 metros cuadrados. En la entrada había 3 coches aparcados, un Mercedes Maybach, un Porsche Cayenne y un Fiat 500 rosa. En la parte trasera tenía una pegatina que decía hoy también estoy súper bonita. Javier, ¿eso lo llevas tú? Respiró hondo, pidió un taxi y se fue. En el coche, apoyó la cabeza en el reposacabezas, cerró los ojos y su mente era un caos. Los recuerdos de la universidad brotaban uno tras otro. Conoció a Elena en segundo año de carrera. En realidad, ella lo conoció a él. Ese año la facultad organizó un concurso de creatividad publicitaria. Él presentó un trabajo, un video corto que parecía una tontería pero que en realidad era una crítica al consumismo. El jurado se quedó en silencio durante 10 segundos y finalmente le otorgó el primer premio, aunque con cierta polémica. En la ceremonia de entrega, Elena estaba sentada en la tercera fila. Llevaba una sudadera blanca con capucha, el pelo recogido en una coleta, y permanecía allí tranquilamente en medio de un montón de gente ruidosa, como un trozo de luna fuera de lugar. Cuando terminó la ceremonia, ella se acercó a él. Su primera frase no fue eres increíble ni creo que tu trabajo está muy bien. Lo que dijo fue, en el segundo 37 de tu video hay un problema de lenguaje cinematográfico. El foco está mal. Debería pasar del producto a la emoción de la persona, pero tú lo hiciste al revés. Javier se quedó atónito durante 5 segundos enteros. Y luego dijo una frase que todavía hoy lo hace sentirse un idiota. ¿Tú quién eres? Elena lo miró un instante y apretó ligeramente los labios. Más tarde supo que, en ese momento, ella estuvo a punto de darse la vuelta e irse, pero no lo hizo. Dijo, me llamo Elena. Estudio en la Facultad de Periodismo, segundo año. Si quieres saber cómo se arregla ese segundo 37, mañana en la biblioteca, tercera planta, zona de estudio, la cuarta mesa junto a la ventana. Se dio la vuelta y se fue. Javier fue al día siguiente, no porque realmente quisiera saber cómo se arreglaba ese plano, porque él entonces seguía pensando que no había ningún problema, sino porque, cuando ella se fue, olió un aroma, a mar, fresco, lejano, como una costa que nunca había visitado. Esos 2 años fueron los más extraños de su vida, porque Elena no encajaba con nada de lo que él conocía. Era guapa, no de esa guapura que necesita maquillaje, sino de esa que, con la cara lavada, dejaba en silencio todo el pasillo. Su familia tenía dinero, tanto dinero que una vez se le escapó decir el jardín del este. Cuando él le preguntó ¿tienes más jardines?, ella cambió de tema. Sacaba buenas notas, tenía buen carácter, era intachable en todo. Una persona así saliendo con Javier era como un error en el sistema. Su padre trabajaba en la construcción, su madre vendía pescado en el mercado. Su mayor objetivo en la vida hasta entonces había sido poder comerse un pato laqueado de un restaurante caro sin tener que esperar a que estuviera en oferta. Pero ella lo eligió a él. Durante esos 2 años juntos, Javier nunca se sintió tranquilo. Esa sensación era difícil de describir. Era como si hubieras encontrado un jade y lo llevaras en el bolsillo todo el día. Por un lado estabas feliz, pero por otro temías constantemente que alguien viniera a decirte perdona, esto es mío. Más tarde, alguien vino, Gonzalo. Su padre era empresario de la construcción, con una fortuna de cientos de millones. Él iba por la universidad en un Porsche y sus sudaderas eran todas de ediciones limitadas. No era feo, pero tenía una especie de grasa pegajosa en la mirada, como si llevara escrito en la frente la palabra tengo dinero. Gonzalo intentó conquistar a Elena durante mucho tiempo. Ella nunca le hizo caso. Pero Gonzalo tenía una característica, cuanto menos le hacías caso, más creía él que estabas jugando al hard to get. En el primer semestre de cuarto año, alguien envió un correo a la bandeja de Javier con un montón de fotos. Las fotos mostraban a Elena y Gonzalo cenando en un restaurante elegante. Gonzalo sonreía como si fuera primavera, y Elena estaba sentada enfrente. El ángulo de las fotos estaba muy bien elegido, tan bien elegido que no se veía bien la distancia entre ellos, pero bastaba para crear la ilusión de que eran muy íntimos. Debajo de las fotos había un texto. Javier, no quieras que te lo diga, pero esto es por tu bien. Una chica de su nivel puede salir contigo para divertirse, pero cuando llegue el momento de casarse, ¿crees que su familia la dejará elegir a alguien como tú? ¿Adivinas quién pagó esa cena? ¿Adivinas quién dio el primer paso entre las familias? No había firma. Javier se pasó toda la noche mirando esas fotos. No fue a preguntarle a Elena, porque tenía miedo. Miedo de que ella dijera sí, eso quiere mi familia. Y aún más miedo de que dijera no, porque si no era esa vez, sería la siguiente. O la otra. Su orgullo y su complejo de inferioridad se aliaron aquella noche para dar un golpe mortal. Al día siguiente, pidió romper la relación.
En la pista del campus. Ella estaba junto a la pista, el viento le despeinaba el pelo y ni siquiera se molestó en arreglarlo. ¿Por qué? No somos compatibles. ¿En qué no somos compatibles? En todo. Ella lo miró. Esa mirada no la olvidaría en la vida. No era rabia, no era tristeza. Era una decepción que calaba hasta los huesos. Lo miró fijamente durante unos 10 segundos. Y luego dijo una sola frase y se fue. Esa frase fue: Javier, eres un cobarde. Se fue. Él se quedó en la pista, con el viento metiéndose en el cuello, helado. Una semana después, supo por otros compañeros que Elena había pedido la excedencia en la universidad y se había ido al extranjero, a Inglaterra, sin despedirse. Desde entonces, nunca volvió a oler ese perfume con aroma a mar. Hasta anoche, el taxi se detuvo frente al edificio de su empresa. Yancy Cultura era una agencia de publicidad pequeña, con unas 20 personas, situada en la planta 15 de un edificio en el centro de negocios. No estaba mal situada, pero el espacio era justo, apenas suficiente para funcionar. La había montado después de graduarse, con el dinero que ahorró durante 3 años y un préstamo de un inversor. La sociedad la formó con un compañero de la universidad, él llevaba la creatividad y el otro los clientes. Empezaron a ganar dinero en el 4.º año y acabaron de pagar el préstamo en el 5.º. No era rico, pero al menos sobrevivía. Empujó la puerta de la oficina. La recepcionista lo vio y abrió mucho los ojos. Javier, ¿qué haces aquí? Tienes muy mala cara. ¿Y esos pantalones? Javier bajó la mirada. Llevaba los pantalones de dormir de seda azul marino. Se había cambiado los vaqueros, pero había olvidado cambiarse esos. No, los vaqueros se los había puesto. Lo que pasó fue que, con la prisa y los nervios, el asunto de los calzoncillos le había ocupado tanto la mente que cogió la ropa y se fue. Los pantalones se los puso bien. Entonces, esa camiseta que llevaba, jaló del cuello y miró hacia abajo. Negra, de algodón, con un tacto excelente. En el pecho tenía un pequeño bordado en inglés, Brunello Cucinelli. ¿Esa era su camiseta? No. La camiseta más cara de Javier era una colaboración de una marca low cost que le costó 60 euros. Esa, buscó la marca en el móvil. Mejor no haberlo hecho. Después de buscar, se quedó apoyado en la mesa de recepción durante medio minuto para recuperarse. 6.800 euros. Una camiseta. 6.800 euros. ¿Quién se la había puesto? ¿La señora? Oh, mejor no pensarlo. Respiró hondo. ¿Qué tenemos hoy? La recepcionista hojeó la agenda. A las 11:30 viene un cliente nuevo a hablar del briefing. Tomás ya está en la sala de reuniones. Tomás era Tomás, su socio, un compañero de la universidad con cara de niño malo pero que tenía una habilidad especial para convencer a los clientes hasta hacerlos firmar. Javier se compuso la cara y abrió la puerta de la sala de reuniones. Tomás levantó la vista de detrás de un montón de papeles, lo miró, hizo una pausa y luego lo recorrió de arriba a abajo. ¿Llevas Brunello Cucinelli? No preguntes. ¿Dónde estuviste anoche? ¿Has mejorado el nivel? ¿Qué cliente es? No preguntes. Él entendió la señal y cerró la boca. ¿Qué hay del cliente de hoy? Cliente nuevo. Un proyecto grande. Tomás le deslizó un documento. Quieren renovar la imagen corporativa del grupo. Presupuesto generoso, pero aún no han dicho la cifra exacta. Contactaron por correo desde el departamento de marketing. Javier abrió el documento. Nombre del cliente, Grupo Langford Holding. No le era desconocido. El grupo Langford Holding tenía negocios inmobiliarios, financieros y de retail. Era uno de los grandes grupos de la ciudad. Bien, preparémonos bien. Tomás asintió. Por cierto, la persona con la que nos reunimos tiene un nombre interesante. Directora de marketing, se llama. La puerta de la sala de reuniones se abrió. En el umbral había una mujer vestida con un traje gris. Llevaba el pelo recogido en una coleta baja y en las orejas unos pequeños pendientes de perla. Sujetaba una carpeta contra el pecho. Desde la puerta, recorrió la sala con la mirada y finalmente se detuvo en Javier. Esbozó una leve sonrisa. Hola, Javier, dijo Elena. Departamento de Marketing del Grupo Langford Holding. ¿Hablamos de la renovación de la imagen de marca? Javier la miró. Ella lo miró a él. Tomás miró a Elena, luego a Javier, y muy lentamente dejó el bolígrafo sobre la mesa. ¿Os conocéis? 4. Elena se sentó al otro lado de la mesa de reuniones, abrió la carpeta y adoptó un tono profesional que no parecía propio de la persona que la noche anterior lo había sujetado por el tobillo para que no se fuera. El grupo Langford Holding va a renovar su imagen de marca el año que viene. El sistema visual actual tiene 8 años y ya está muy anticuado. Necesitamos un nuevo sistema de identidad corporativa completo y una serie de vídeos promocionales. El presupuesto máximo es de 200.000 euros.
200.000 euros. Javier casi se traga la lengua. Yancy Cultura llevaba 5 años en el mercado y el proyecto más grande que había conseguido había sido de 40.000. 200.000 era suficiente para que toda la empresa se fuera de celebración. Pero el problema era, miró la cara de Elena, que no mostraba ninguna emoción de más, y las alarmas en su cerebro se activaron. Esta mujer lo ha hecho a propósito. Me está atando con el trabajo. Tomás, que no conocía los entresijos, ya estaba frotándose las manos de la emoción. Elena, en Yancy tenemos mucha experiencia en renovación de imagen de marca. El trabajo que hicimos para la bebida de limón azul tuvo muy buena acogida en el sector. Lo sé. Elena pasó a la página siguiente de la carpeta. Vi ese anuncio. El montaje del segundo 14 es muy ingenioso, pero la elección del tono de color no es lo suficientemente uniforme. La transición entre los tonos cálidos y los fríos es demasiado brusca. Tomás abrió la boca y la volvió a cerrar. Ese video lo había montado Javier personalmente. Su evaluación tenía exactamente el mismo sabor que hacía 5 años, precisa, directa y sin concesiones. Pero la idea general es muy buena. Levantó la vista y miró a Javier un instante. Vuestra capacidad creativa es la razón por la que os he elegido. Elena. Javier finalmente habló, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. Un grupo del tamaño de Lineford Holding suele elegir agencias de las grandes. ¿Por qué venir a nosotros? Porque no me gusta el estilo de las agencias grandes. Su tono era plano. Los proyectos quedan bien sobre el papel, pero al ejecutarlos se pierden. Necesito un equipo que tenga al creador supervisando el proyecto personalmente. Me miró. ¿Puedes supervisarlo tú personalmente, Javier? Esa pregunta tenía 2 niveles. El primero, el plano profesional. El segundo, no puedes huir. Javier mantuvo la mirada durante 3 segundos. Sí puedo. Ella asintió, cerró la carpeta y se levantó. El próximo lunes entregaréis el primer borrador del concepto. Si tenéis cualquier duda, podéis contactar conmigo cuando queráis. Sacó una tarjeta de visita del bolso y se la tendió. Javier cogió la tarjeta. Cartulina blanca, grabada en relieve. Ponía, Grupo Lineford Holding, Dirección de Marketing y Operaciones. Vicepresidenta, Elena. Vicepresidenta, no directora de marketing. Vicepresidenta. Tomás, que estaba a su lado, también leyó esas 3 palabras. Su expresión pasó de la emoción al asombro, y del asombro a esa mirada que dice me parece que he descubierto un secreto de los gordos. Elena asintió con la cabeza, se dio la vuelta y se fue. Los tacones repicaban en el suelo con un ritmo pausado. Cuando la puerta se cerró, la sala de reuniones quedó en silencio durante 5 segundos enteros. Entonces Tomás se giró hacia Javier como un resorte. Javier, dime, ¿qué relación tienes con ella? Relación profesional. No me vengas con esas. Señaló la camiseta que llevaba Javier. Vienes con una camiseta de 6.800 euros, y una vicepresidenta de un gran grupo viene en persona a nuestra agencia de 20 personas a hablar de un proyecto. ¿Crees que soy tonto? No eres tonto, solo estás gordo. No cambies de tema. Javier se dejó caer contra el respaldo de la silla y miró al techo. Mi exnovia. La boca de Tomás se abrió en forma de O, del tamaño suficiente para meter un puño. Aquella de la universidad, la que me contaste, la que desapareció, aquella cuyo nombre murmuras cuando bebes. ¿Puedes no ser tan detallista? ¡Ostras! Tomás apoyó las manos en la mesa con una expresión que mezclaba el Javier, tú eres un tío con suerte y toda mi familia está en peligro contigo. Ha venido a por ti a la oficina, ha venido a hablar de trabajo. ¿Tú te lo crees? No se lo creía, pero con un presupuesto de 200.000 euros, era difícil no creérselo. Sacó el móvil y le escribió un mensaje a Santiago. Javier, ¿el grupo Lineford Holding es de la familia de Elena? Santiago respondió al instante, sí. ¿Qué pasa? ¿Sigues vivo? Javier, tu prima ha venido a mi empresa a hablar de un proyecto. Santiago, ¿tan rápido? ¿Qué eficiente es? Javier, ¿a eso le llamas que eficiente es? ¿Tú sabías algo? Santiago, no sé nada de nada. Yo solo soy una pobre herramienta. No me preguntes. Pregúntame que no sé. Javier, Santiago, te juro que... Santiago, tío, no me mandes más juras que me hacen daño físico. De verdad que no sé los detalles. Solo sé que cuando ella volvió a España te estuvo buscando todo el tiempo. Lo que quiera hacer exactamente, no lo sé. Tú mismo lo averiguas. Ahora me voy, que tengo reunión en la empresa. Javier, tu empresa es el grupo Lineford Holding. Santiago no respondió. En la pantalla del móvil de Javier, su estado pasó de en línea a desconectado. Tomás se acercó a mirar su móvil y Javier le dio una palmada en la mano. Tomás, dime, ¿este proyecto lo llevas tú? Has dicho que lo supervisarías personalmente.
He cambiado de opinión. ¿Me dejas 200.000 euros a mí? Sí. No. Tomás se puso muy serio. Elena ha pedido que lo hagas tú. El cliente es Dios. No puedo desobedecer a Dios. ¿Tú crees en Dios? A Dios de 200.000 euros sí. Javier no supo qué decir. El mayor error de su vida no había sido tratar mal a Elena en aquel entonces, sino haberse hecho amigo de Santiago y socio de Tomás. Uno lo vendió y encima le hizo contar el dinero. El otro, cuando hay dinero de por medio, es el más entusiasta. Por la tarde, Javier se quedó encorvado sobre su mesa de trabajo haciendo el proyecto. Elena le había enviado un archivo comprimido con los materiales del grupo Lineford Holding, casi 2 gigas. Manual de marca, material publicitario de años anteriores, análisis de la competencia, estudios de consumidores. Era tan completo que no parecía preparado de un día para otro. Ese material llevaba preparado al menos un mes. Es decir, al menos un mes atrás, ella ya había decidido que le iba a dar este proyecto a Yancy. Mientras lo hojeaba, encontró el guión de un video promocional de años atrás. En el apartado de director ponía un nombre que no conocía, pero en el de dirección de fotografía ponía Elena. Javier se quedó mirando esa línea durante mucho tiempo. Ella había estudiado finanzas en Inglaterra, pero en la universidad había estudiado periodismo. Una vez le dijo, cuando tú hagas vídeos, yo te haré la iluminación. Lo dijo en la biblioteca, en la cuarta mesa junto a la ventana. Cerró el ordenador. Se quedó sentado un rato, luego lo volvió a abrir, y siguió haciendo el proyecto. Al atardecer, antes de irse, el móvil vibró. Elena, ¿recibiste los materiales? Javier, sí, los estoy viendo. Elena, si tienes dudas, pregunta. Javier, vale. Ella envió un emoticono de OK. Javier miró ese emoticono durante 10 segundos. Y luego, con la mano traviesa, entró en su perfil de WhatsApp. La última publicación fue de hacía 3 días. Una foto del cielo de la ciudad al atardecer, con los cristales de los rascacielos reflejando una luz anaranjada. Solo 2 palabras, de vuelta. La hora de publicación. Curiosamente, fue el mismo día que Santiago lo invitó a beber. 5. La semana siguiente, la vida de Javier entró en una especie de ritmo extraño. De día hacía el proyecto. Por la noche hablaba con Elena por WhatsApp sobre el proyecto. Puro trabajo. El estilo de sus mensajes era igual que ella, concisa, precisa, sin palabras de más. Cada vez que discutían algo, iba directamente al grano. Sus sugerencias eran 1000 veces más útiles que las de cualquier cliente normal. Si no fuera porque era Elena, diría que era la mejor clienta con la que había trabajado. Pero era Elena, precisamente. Cada mensaje suyo terminaba sin punto, excepto los que llevaban signo de interrogación. A veces, cuando el tema era más complicado, enviaba audios. Su voz era grave, un poco perezosa, como si estuviera recostada en algún lugar blando mientras hablaba. Y cada uno de esos audios empezaba con Javier. No, señor Javier. Directamente el nombre. Al 5.º día, Javier descubrió que antes de que ella enviara un mensaje, él ya tenía la conversación abierta esperando. En el momento en que tomó conciencia de esto, puso el móvil boca abajo sobre la mesa con un golpe seco. Javier, espabila. Fuiste un imbécil. La trataste mal. No tienes derecho a tener el corazón acelerado. El móvil volvió a vibrar. Esperó 3 segundos. Lo dio la vuelta. Elena, ¿el sábado tienes tiempo? El primer borrador del concepto hay que cerrarlo y es más eficiente hablar en persona. Tú eliges el sitio. Javier, en la empresa. Elena, el sábado no hay nadie en tu empresa. Javier, puedo ir a trabajar. Elena, pues en tu empresa. A las 10 de la mañana. De acuerdo. Empresa. Asuntos profesionales. Lugar seguro. El sábado a las 10 de la mañana, Javier llegó media hora antes, encendió todas las luces, el aire acondicionado y el proyector. Tomás, ese invitado no deseado, apareció con 2 cafés en la puerta de la empresa. ¿Qué haces aquí? Vengo a ver. ¿A ver qué? A ver si sigues vivo. Me dio uno de los cafés. Por si acaso tu exnovia te mata, la empresa no puede quedarse sin líder. Lárgate. No me voy. Me quedo en mi mesa, sin hacer ruido. Haz como que no estoy. Tomás. Sonó el timbre de la puerta. Javier respiró hondo. Abrió. Elena vestía de sport. Camiseta blanca, pantalón de pierna ancha, bolso de lona. Llevaba el pelo suelto, sin maquillaje, o con tan poco que no se notaba. Y estaba más guapa que el día que vino de traje. No, no es que estuviera más guapa. Solo hacía una descripción objetiva. Pasa. Ella entró y recorrió la oficina con la mirada. No era grande. Unas 20 mesas apretadas, con post-its de colores pegados en las paredes y alguna carta de agradecimiento de clientes. En las ventanas había unas cuantas macetas con plantas medio muertas.
Se acercó a la mesa de Javier y vio un pequeño marco con una foto. Era la foto de todo el equipo el año anterior, cuando ganaron un premio del sector. Lo miró durante 2 segundos y no dijo nada. Tomás asomó medio cuerpo desde su mesa. Hola, Elena. Hola, me llamo Tomás, soy el socio de Javier. ¿Quieres un café? Acabo de comprar. Gracias, no hace falta. Javier encendió el proyector y abrió el proyecto. Vamos a ver el primer borrador. Las 2 horas siguientes fueron puro trabajo. Javier tuvo que reconocerlo. La capacidad de Elena para entender la marca y lo visual era muy superior a la de todos los clientes que había tenido. No decía cosas como ¿se puede agrandar un poco este logotipo? Decía cosas como, la saturación de esta paleta de colores es demasiado alta. No encaja con el tono de la marca que habéis propuesto, sobria y con visión de futuro. Prueba a bajar la luminosidad 10 puntos. Javier bajó 10 puntos. El resultado mejoró visiblemente. Decía, la puntuación de este eslogan está mal. Léelo en voz alta. Javier lo leyó. Ella negó con la cabeza. Reajusta la pausa. Pone el acento en la tercera palabra. Javier lo volvió a leer. El sabor cambió por completo. Más elegante, más fácil de recordar. Cuando terminaron las 2 horas de discusión, el proyecto había mejorado aproximadamente un 40%. Javier apagó el proyector y se giró. Ella estaba sentada junto a la mesa de reuniones, con las manos entrelazadas, mirándolo. Has mejorado mucho desde la universidad. Gracias. Pero todavía no es suficiente. Tu creatividad es buena, pero te falta capacidad de ejecución. Tu equipo es demasiado pequeño. Algunas ideas no se pueden materializar. ¿Has pensado en expandirte? Lo he pensado. No tengo dinero. Ella no respondió. Hubo un silencio de unos segundos. ¿Comemos? Preguntó. ¿Qué? Es mediodía. ¿No tienes hambre? Javier miró la hora. Eran las 12:30. Cerca de la empresa hay un sitio de fideos. Está bien, vamos. Se levantó, cogió su bolso de lona y se dirigió hacia la puerta. Tomás, desde su mesa, le hizo señales desesperadas con los ojos y movió los labios formando una serie de palabras que Javier no entendió. Javier le respondió con un cállate con los labios. El local de fideos no era grande. 6 mesas. El olor a aceite y especias se mezclaba en el ambiente. Cuando Elena entró, el dueño, el camarero y 3 trabajadores que estaban comiendo levantaron la cabeza al mismo tiempo. Buscó una mesa en la esquina y se sentó. Cogió la carta, la miró durante 2 segundos. Sopa de fideos con carne, con huevo, un poco picante. Yo igual. Llegaron los fideos. Ella cogió los palillos, levantó los fideos, sopló y dio un bocado. Está bien. Javier la vio comer con esa elegancia de cena francesa en un local de 10 euros y sintió una sensación indescriptible. Elena. Ella levantó la cabeza. ¿Por qué le has dado este proyecto a Yancy? Ella terminó de masticar, se secó la comisura de los labios con una servilleta y dijo, porque tu equipo es el más adecuado. ¿Sabes que no te pregunto eso? Ella lo miró un momento. Esa mirada ya no era como la de 5 años atrás. En aquel entonces, sus ojos tenían algo muy suave, como la luz del sol reflejada en el agua. Ahora esa suavidad seguía allí, pero envuelta en una capa exterior más fría, como la superficie del mar en invierno. Se veía la temperatura que había debajo, pero si metías la mano, te quemaba el hielo. Javier, dime, ¿crees que he venido a pedirte cuentas? No me atrevo a pensar eso. Deberías pensarlo. Los palillos de Javier se detuvieron en el aire. Efectivamente, deberías rendir cuentas. Bajó la cabeza y siguió comiendo fideos, con un tono tan llano como si estuviera hablando del tiempo. Aquel día ni siquiera diste una razón de verdad para dejarme. Tardé 3 meses en entender por qué lo hiciste, 6 meses en digerir la emoción y 2 años en convencerme de olvidarlo. Al final descubrí que no podía. Levantó la cabeza. Por eso he vuelto. El ruido de fondo del local de fideos pareció alejarse de repente. No he venido a vengarme, dijo. Solo quiero entender una cosa. ¿Qué cosa? ¿Por qué pediste romper hace 5 años? Javier abrió la boca. Ella esperó 2 segundos, cogió los palillos y siguió comiendo fideos. No tengas prisa. Cuando quieras decírmelo, me lo dices. Javier apenas saboreó aquellos fideos. De vuelta a la oficina, ella caminaba a su derecha, con el bolso de lona colgado del hombro, con el mismo paso de 5 años atrás. Ni rápido ni lento, cada pisada con la misma distancia. Tu perfume, dijo Javier de repente. Ella giró la cabeza hacia él. Sigue siendo el mismo olor que en la universidad. Sí, dijo ella. Nunca lo he cambiado. 6. El lunes al llegar al trabajo, la vida de Javier quedó ocupada por 2 cosas. La primera, seguir modificando el proyecto del grupo Langford Holding. La segunda,
indagar en viejas cuentas del pasado. La segunda ocurrió por casualidad. Estaba revisando las copias de seguridad que tenía en la nube de su época universitaria. En realidad buscaba algunos materiales creativos antiguos para usarlos como inspiración, y encontró una carpeta. El nombre de la carpeta era Cosas. Dentro había una docena de archivos, la mayoría eran vídeos cortos desechados o fotos de apuntes de clase. En el fondo había un archivo con un nombre muy extraño. Red-sin-título, un correo electrónico reenviado. Lo abrió. El remitente era una dirección de QQ que ya había sido cancelada. La fecha era de noviembre de hacía 5 años. Es decir, el día antes de que recibiera aquellas fotos. El contenido del correo era muy corto. El asunto está hecho. Las fotos ya se han enviado. Ese pobre chico, Javier, tiene muy mala idea de sí mismo, cuando las vea explotará solo. Espera una semana como máximo, ellos mismos se separan. La dirección del destinatario estaba censurada, pero Javier pudo rastrear el remitente. Aunque esa cuenta de QQ había sido cancelada, consultando la antigua agenda de clase pudo encontrar una coincidencia. Guillermo. ¿Quién era Guillermo? Un compañero de la Facultad de Publicidad en la universidad. Sus notas eran mediocres y no destacaba especialmente. Pero tenía una característica, su familia tenía negocios con el padre de Gonzalo. Javier se quedó mirando la pantalla durante mucho tiempo. Las piezas del puzzle empezaban a encajar lentamente. Aquellas fotos de Elena y Gonzalo cenando, las había hecho Guillermo, o al menos las había enviado él. Y lo del asunto está hecho en el correo. No era casualidad, fue premeditado. Sacó el móvil y abrió la conversación con Santiago. Javier, ¿sabes qué relación tenían Elena y Gonzalo en aquel entonces? Esta vez Santiago no respondió al instante. 10 minutos después. Santiago, por fin preguntas. Javier, ¿tú lo sabías? Santiago, sabía una parte, pero hay cosas que no debo decir yo. Eso tienes que hablarlo con mi prima. Javier, ¿puedes haber una sola vez en la vida que digas las cosas claras? Santiago, ya te he dicho, eso tiene que contártelo ella. Lo único que puedo decirte es esto. Santiago, ella nunca tuvo nada que ver con Gonzalo. Esa cena la organizó Gonzalo con la excusa de que su padre quería hablar de una donación benéfica. Ella fue y al darse cuenta de que era un engaño, se fue. No estuvo más de 20 minutos. Santiago, pero alguien estaba esperando fuera para hacer las fotos. Eligieron muy bien los ángulos, justo los que podían dar lugar a malentendidos. Javier miró la pantalla. Tenía los dedos ligeramente entumecidos. Santiago, Javier, si aquel día hubieras preguntado una sola cosa, nada de esto habría pasado. Santiago, pero no preguntaste. Santiago, elegiste huir. Javier puso el móvil boca abajo sobre la mesa. En la oficina el aire acondicionado zumbaba. Tomás, desde su mesa, lo miró un instante y no dijo nada. A pesar de su lengua afilada, sabía cuando algo era serio. Javier estuvo sentado mucho rato. Luego cogió el móvil y entró en la conversación con Elena. Escribió una línea. Tengo algunas cosas que contarte. En persona, ¿podemos? Enviar. 1 minuto después. Elena, el miércoles por la noche. Yo busco el sitio. Miércoles. Quedaban 2 días. En esos 2 días ocurrió algo que Javier no había previsto. El martes por la tarde fue a un encuentro del sector. En realidad solo quería conocer a algunos clientes potenciales. Era una pequeña recepción en el salón de banquetes de un hotel del centro. Al entrar cogió una copa de agua con gas y se quedó en un rincón. No le gustaban mucho estos eventos, pero tampoco rehuía la interacción social. Su estrategia habitual era buscar un rincón y esperar a que alguien viniera a hablar con él. Entonces decidía si seguir o no. Mientras bebía, una voz llegó desde su derecha. Javier giró la cabeza. Una cara cuidadosamente cuidada. El pelo perfectamente peinado. Un pañuelo de bolsillo doblado en triángulo sobre el traje. Un reloj en la muñeca. Una sonrisa falsa. Las pequeñas arrugas en las comisuras de los ojos se acumulaban formando un abanico. ¿Cuánto tiempo, viejo compañero? Gonzalo. Javier casi escupe el agua con gas. Vaya, tragó. Tú también vienes. Los del sector inmobiliario tenemos que dejarnos ver en estos sitios. Llevaba una copa de vino tinto y recorrió a Javier con la mirada de arriba a abajo. ¿Ahora trabajas en publicidad? ¿Tienes tu propia agencia? Muy bien, muy bien. Su tono y su expresión transmitían un mensaje muy preciso. Muy bien, igual a estás muy por debajo de mí, pero no te lo digo para no ofenderte. Voy tirando, dijo Javier. No seas modesto. Los jóvenes emprendedores tienen que atreverse. Me dio una palmada en el hombro. No era fuerte, pero esa actitud de superioridad daba asco. Por cierto, ¿sigues en contacto con Elena? La respiración de Javier se detuvo un instante. La llamaba Elena.
Santiago, su amigo de 18 años, la llamaba prima. En el trabajo ponía Elena en su tarjeta. Pero este hombre, la llamaba Elena con esa confianza. Su cara no mostró ningún cambio. ¿A quién te refieres? A Elena. En la universidad vosotros dos. Gonzalo agitó la mano como quitando importancia. Da igual, cosas del pasado. Después de que rompierais ella se fue al extranjero, ¿eso lo sabes? Lo sé. ¿Sabes que ha vuelto? No lo sé bien. Ha vuelto. La comisura de los labios de Gonzalo se elevó. Se acercó un poco más y bajó la voz. Su familia quiere que se encargue de parte del negocio del grupo Langford Holding. Ahora hay mucha gente haciendo cola para hablar con ella sobre posibles colaboraciones. Yo la invité a cenar hace un par de días. Me miró, esperando una reacción. Javier terminó el agua con gas y dejó el vaso vacío en la bandeja de un camarero. ¡Qué bien! ¿No te duele? Gonzalo se rió. En aquel tiempo tú la dejaste a ella. ¡Qué duro fuiste! Cosas de jóvenes. Sí, cosas de jóvenes. Asintió. Pero es normal. La diferencia de nivel entre tú y ella estaba ahí, tarde o temprano pasaría. Esa frase, la dijo muy suavemente, pero en los oídos de Javier sonó como una bofetada. Porque, 5 años atrás, en ese correo anónimo, se usaban casi las mismas palabras. La diferencia de nivel está ahí, tarde o temprano pasaría. Javier miró a Gonzalo. Él seguía sonriendo. Las arrugas de las comisuras de sus ojos se extendían. Sus labios esbozaban el arco perfecto de la cortesía. El vino tinto se movía lentamente en la copa. No sabía que Javier ya había visto ese correo. No sabía que Javier había averiguado la cuenta de Guillermo. No sabía que, al decir esa frase, se estaba desnudando delante de él y hasta dando saltitos. Javier se contuvo. No es que no pudiera evitarlo. Es que no era el momento. Tienes razón, Gonzalo. Sonrió. La diferencia es grande, efectivamente. Él asintió con satisfacción. Quedamos para comer algún día. Sacó una tarjeta de visita y se la tendió. Javier la cogió, la miró un instante y la metió en el bolsillo. Gonzalo, Grupo Inmobiliario GAE, Subdirector General, Subdirector General. Elena era vicepresidenta. La diferencia era de más de un nivel. Claro, dijo Javier. Gonzalo le dio otra palmada en el hombro y se fue con su copa. Javier se quedó donde estaba, viendo cómo su figura se mezclaba entre la multitud. En la palma de su mano, la tarjeta de visita. Los nudillos se le pusieron blancos. 7. Miércoles por la noche. 7 en punto. Elena envió una ubicación. Un restaurante japonés en una callejuela del casco antiguo. No era de esos de moda para influencers. Era un restaurante tradicional con solo 6 mesas. Cuando Javier llegó, ella ya estaba sentada en la mesa del fondo. Delante tenía 2 copas de sake sin tocar. Cuando lo vio entrar, asintió con la cabeza. Javier se sentó. Para ser sincero, en el momento de sentarse, su corazón latía tan rápido que no parecía que fuera a comer. Más bien parecía que estaba esperando los resultados de una radiografía. He pedido el menú del chef. ¿Hay algo que no comas? Como de todo. Ella le acercó una copa de sake. El otro día dijiste que tenías algo que contarme en persona. Javier cogió la copa y bebió un sorbo. El sake estaba muy frío, con un punto picante justo. Al tragarlo, quemaba desde la garganta hasta el estómago. Hace 5 años, dejó la copa sobre la mesa. Aquella cena tuya con Gonzalo. Las cejas de ella se elevaron casi imperceptiblemente. ¿Te has enterado? Me he enterado de una parte. Santiago me lo contó. Gonzalo te invitó en nombre de su padre con la excusa de una donación benéfica. Fuiste, descubriste que era una trampa y te fuiste enseguida. Sí, pero alguien hizo fotos. Sí, esas fotos llegaron a mi correo. La voz de Javier salió un poco ronca. Anónimas, con un texto. Venía a decir que tarde o temprano tu familia te emparejaría con alguien mejor, que no soñara. Elena golpeó la mesa con un dedo suavemente. Cuando las viste, ¿qué pensaste? Javier cerró los ojos un momento. Me lo creí. Al decir esas 2 palabras, sintió la boca amarga. ¿Por qué? Porque ya sentía que no te merecía. Su voz era muy baja. Esas fotos y ese texto no hicieron más que poner en evidencia algo que siempre había pensado pero que nunca me había atrevido a reconocer. No tuve capacidad para verificar si era verdad o mentira, y menos aún valor para preguntártelo a ti, porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que fuera verdad. Levantó la cabeza y miró sus ojos. Y aún más miedo de que no lo fuera, porque si no lo era, tampoco sabría cómo afrontarlo. Aunque esta vez no lo fuera, ¿y la siguiente? ¿Y la otra? Tarde o temprano tu familia iba a intervenir. Eso pensaba. Elena lo miró. Su expresión no cambió mucho, pero él vio que los dedos que sujetaban la copa se apretaron un poco más. Así que decidiste dejarlo ir antes de tiempo. Sí, ¿eso crees que es dejarlo ir? Javier. Su voz era muy plana,
pero debajo se notaba una emoción contenida que él no podía identificar. Aquel día en la pista dijiste no somos compatibles. Esas 3 palabras las pensé mirando al techo durante más de 300 noches. La nuez de Javier se movió. Pensé que había hecho algo mal. Pensé que te presionaba demasiado. Pensé que ser demasiado buena te hacía sentir incómodo. Repasé cada uno de los días que estuvimos juntos, intentando encontrar el momento en que algo cambió en ti. Su voz seguía siendo tranquila, pero él vio que sus pestañas temblaban ligeramente. Durante más de 300 noches, no lo encontré, porque no era culpa tuya. La voz de Javier se quebró. De principio a fin fue culpa mía. Lo sé, dijo ella. Más tarde lo entendí. ¿Pero has pensado qué habría pasado si aquel día me hubieras dicho una sola frase? Aunque solo fuera una, alguien me ha enseñado unas fotos de ti y Gonzalo. ¿Qué habría hecho yo? Javier no dijo nada. Te habría enseñado mi móvil, mis agendas, la grabación de aquella cena. Sí, la tengo grabada, porque desde el principio algo me hizo sentir incómoda y la grabé. Cogió la copa y bebió un sorbo. 20 minutos. Esa cena duró 20 minutos en total. En la grabación, mi última frase es, Gonzalo, no me vuelvas a invitar a este tipo de reuniones. Lo que tu padre quiera negociar con el mío, que vaya a hablar directamente con mi madre. Luego me levanté y me fui. Dejó la copa. Pero no me diste esa oportunidad. El restaurante japonés estaba muy silencioso. Detrás de la barra, el cocinero cortaba pescado. El cuchillo golpeaba la tabla de cortar. Uno, con un ritmo regular como el de un metrónomo. Lo siento, dijo Javier. Cuando la voz salió de su boca, notó la garganta completamente seca, como si se hubiera roto. Estas 3 palabras llegan 5 años tarde, pero no encuentro otras. Solo sé que fui un cobarde. Tienes razón. Aquella frase que dijiste en la pista, no he podido olvidar ni una sola palabra hasta hoy. Elena lo miró durante mucho tiempo. Luego desvió la mirada hacia la linterna de papel que colgaba sobre la barra. ¿Sabes por qué le di el proyecto a Yancy? Porque mi equipo es el más adecuado. Porque sigues haciendo publicidad. Javier se quedó desconcertado. El último año de la universidad me dijiste que lo único que querías en la vida era ser un buen publicista. No querías hacerte rico. Solo querías hacer cosas que hicieran reír, llorar y recordar a la gente. Volvió a mirarlo. Lo has conseguido. He visto todos tus trabajos de estos 5 años. Cada uno de ellos. La nariz de Javier se congestionó de repente. Elegí Yancy porque creo en tu talento, dijo ella. He venido a buscarte porque me debes una explicación. Las 2 cosas no se contradicen. Se levantó. Lo dejamos aquí por hoy. El resto lo piensas tranquilo. Cogió el bolso y se fue. El perfume con olor a mar permaneció en el aire mucho rato. Javier se quedó solo en la mesa. Delante tenía una bandeja de sashimi perfectamente presentada, pero no probó ni un bocado. El saque se terminó. Sacó el móvil. No envió ningún mensaje a nadie. Solo abrió el bloc de notas y escribió 2 líneas. Gonzalo. Guillermo. 8. Eso de caer rendido no ocurre de repente. No es como un flechazo. Es más como una intoxicación lenta. Tomas un sorbo cada día, el sabor es tan suave que casi no lo notas, y cuando vuelves en ti, el veneno ya ha penetrado hasta los huesos. El día antes de darse cuenta de que estaba envenenado, Javier descubrió una cosa. Mientras corregía la 3ª versión del proyecto, notó algo extraño. En las observaciones enviadas por el departamento de marketing del grupo Lineford Holding había una nota que parecía muy normal. Se sugiere añadir el color almohadilla 1B4F72 como tono secundario. Es un valor cromático que hemos ido apreciando internamente. Almohadilla 1B4F72. Javier buscó ese color en la paleta. Azul oscuro tirando a verdoso. Lo miró fijamente durante 5 segundos. Luego abrió la galería de fotos de su móvil, y tras mucho buscar, encontró una foto de la universidad. La foto la había tomado a escondidas. Estaba en la fase en que aún la cortejaba. Ella estaba sentada en la 4ª mesa junto a la ventana de la biblioteca, y la luz del sol entraba desde fuera iluminando el cuaderno que tenía delante. Ese día llevaba una sudadera, azul oscuro tirando a verdoso, el mismo color que almohadilla 1B4F72. Puso la foto y la muestra de color una al lado de la otra en la pantalla y sintió una corriente eléctrica recorriéndole la espalda. Casualidad. Seguro que es casualidad. Un solo color entre millones. ¿Qué tiene de extraño que coincida? Cerró el ordenador. Luego lo volvió a abrir. Luego lo volvió a cerrar. La 3ª vez que lo abrió, se descubrió sonriendo un poco delante de ese color. La comisura de sus labios se elevó y luego la volvió a bajar. ¿Desde cuándo me he convertido yo en este tipo de persona? El fin de semana, Santiago lo invitó a jugar al baloncesto. Pabellón cubierto. Santiago llevaba un chándal tan llamativo que parecía que iba a una fiesta.
Después de regatear 3 veces ya estaba jadeando. Tu condición física es muy mala, dijo él, doblado con las manos apoyadas en las rodillas. Yo trabajo hasta las 11 de la noche todos los días. ¿Qué condición física quieres que tenga? No trabajas. Estás esperando que alguien te mande mensajes. La pelota que Javier tenía en la mano le golpeó en la cara. No fue a propósito, quizá un poco. ¡Ay! Santiago se agachó tapándose la nariz. ¿Estás bien? ¿Estoy bien? Me has roto la nariz. Ya la tenías torcida. Que no es para tirarme la pelota. Javier recogió la pelota, se sentó en un banco al borde de la cancha y dejó el balón a un lado. Santiago se acercó con la nariz tapada, se sentó a su lado, sacó una botella de agua del bolso y bebió un par de sorbos. ¿Tienes algo que decirme? Lo miró. ¿Cómo lo sabes? Si no tuvieras nada que decir, no habrías aceptado jugar. Odias el deporte. Vale. Javier miró a otros jugadores que estaban en la cancha haciendo un partido completo. Aquellas fotos de entonces las hizo hacer Gonzalo. Los movimientos de Santiago se detuvieron un instante. ¿Lo has averiguado? Lo he averiguado. Guillermo, un compañero de nuestra facultad, su familia tiene negocios con el padre de Gonzalo. La cadena de reenvío del correo aún la conservo. Santiago suspiró. Siempre quise decírtelo, pero mi prima no me dejó. ¿Ella no te dejó? Dijo, si de verdad la merece, tarde o temprano lo averiguará por sí mismo. Si ni siquiera se molesta en investigar, entonces yo tampoco lo quiero. Javier se quedó en silencio. Javier. Santiago se puso serio, algo poco frecuente. ¿Qué piensas hacer ahora? Pienso hablar con Gonzalo. Hablar. Santiago lo miró un par de segundos y luego esbozó una amplia sonrisa. Me parece bien. Creo que tu hablar tiene otra intención. No pego a nadie. Tampoco digo que pegues. Lo que temo es que lo mates. Lo que no sea ilegal. Santiago sacó el móvil y buscó algo. Gonzalo tiene una cena de la Cámara de Comercio la semana que viene. En el Hotel GIAE. No falla nunca. Si quieres hablar, ese es un buen lugar. Habrá mucha gente y público. Estás bien informado. Trabajo en el grupo Lineford Holding. Algo sé del mundo empresarial. Guardó el móvil. ¿Necesitas que te consiga una invitación? ¿Tú tienes? Yo no tengo, pero mi prima sí. Tío y sobrina, o primo y prima, trabajando juntos. Un equipo de infarto. No le digas lo que voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Si te lo digo, ya no tienes que ocultárselo. De acuerdo. 9. Pero antes de que llegara la noche de la cena de la Cámara de Comercio, ocurrió algo que le causó aún más dolor de cabeza. Miércoles por la tarde. En la empresa. Elena vino a revisar la tercera versión del proyecto. Esta vez no avisó con antelación. Simplemente apareció en la puerta de la oficina. Llevaba un vestido de flores por debajo de la rodilla, el pelo recogido en una trenza suelta a un lado. No parecía que viniera a revisar un proyecto, más bien parecía que iba a pasear por un mercado de flores. Tomás tartamudeó al verla. Elena, hola. El proyecto te lo imprimo. No tengas prisa. Ella se acercó a la mesa de Javier y se detuvo. Primero quiero ver qué has añadido. Javier abrió el archivo y se levantó para que ella se sentara en su silla. Ella se sentó. Cuando ella ocupó su silla, el cuerpo de Javier hizo algo completamente sin control de su cerebro. Se inclinó, apoyó una mano en la mesa y con la otra controló el ratón para pasar las páginas. Esa postura. Su cara estaba a unos 15 centímetros de la cara de ella. La trenza de ella caía sobre su hombro, y las puntas del pelo rozaron la mano que Javier tenía apoyada en la mesa. Cosquillas. No cosquillas en la piel, cosquillas que salían de dentro de los huesos. Javier se quedó tieso durante unos 3 segundos. Luego se apartó. Se apartó tan bruscamente que pisó la pata de la silla y casi se cae de espaldas. Tomás, desde la otra mesa, soltó una risa ahogada de dolor. Escondió toda la cara entre los papeles. Elena giró la cabeza y lo miró. ¿Qué pasa? Nada. La silla resbaló. Cuando dijo esta frase, el tono de su voz estaba al menos medio tono más agudo de lo normal. Ella volvió a girarse y siguió mirando el proyecto, pero él vio que la curva de su perfil cambió ligeramente. La comisura de sus labios se elevó un poquito, solo un poquito. Ese poquito casi mata a Javier. Cuando terminaron de revisar el proyecto, ella se levantó para irse. Al llegar a la puerta se detuvo. Javier, dime, la invitación para la cena de la Cámara de Comercio de la semana que viene ya te la ha dado Santiago. ¿Te lo contó? Dijo que querías hacer contactos. Volvió la cabeza. Yo también voy. Se fue. Javier se quedó hundido en su silla. Tomás levantó la cabeza de entre los papeles. Hermano, dime, estás perdido. Lo sé. 10. Cena de la Cámara de Comercio. Hotel GIAE. Salón de banquetes en la tercera planta. Javier llevaba un traje a medida. El único que tenía. Lo mandaron a hacer hace 3 años, cuando la empresa consiguió su primer gran cliente.
Había estado colgado en el vestidor de la oficina cogiendo polvo. Cuando terminó de anudarse la corbata, se miró en el espejo del baño. Aceptable. Al menos no parecía un vendedor de chucherías en la calle. Santiago lo esperaba en la puerta. Guapo. Lo recorrió de arriba abajo y levantó el pulgar. Déjate de tonterías. ¿Ha llegado Gonzalo? Sí. Está dentro saludando a los amigos de su padre. ¿Y Elena? En la sala de descanso de la segunda planta. Dice que bajará más tarde. Javier respiró hondo. Empujó la puerta y entró. El salón de banquetes estaba resplandeciente. Lámparas de araña, adornos de flores, camareros que se movían entre la gente con copas de champán. Había mucha gente. Hombres de mediana edad con trajes elegantes, señoras con joyas. De vez en cuando alguna cara joven. Javier cogió una copa de champán y caminó entre la gente sin prisa. Buscaba con la mirada. Lo encontró. Gonzalo estaba en la parte central derecha del salón, conversando con 3 hombres de mediana edad. Llevaba un traje azul marino y un pañuelo dorado en el bolsillo del pecho. Sonreía con aires de triunfo. Javier no se acercó directamente. Primero dio una vuelta por el salón y saludó a algunos conocidos. 2 eran clientes antiguos de Yancy y uno era un director de una revista del sector. 20 minutos después, el grupo de Gonzalo se había dispersado. Él estaba solo en la barra, pidiendo una segunda copa al camarero. Javier se acercó. Gonzalo. Él giró la cabeza. Al ver que era Javier, en su rostro apareció esa sonrisa de mi superioridad es incuestionable que ya le había mostrado otras veces. Javier, ¿tú también has venido? ¿Tienes invitación? Me la dio un amigo. Muy bien, muy bien. Estás ampliando tu red de contactos. Javier sonrió. El otro día dijiste que nos invitarías a cenar, pero todavía no hemos quedado. Ya que estamos, ¿hablamos un rato? Claro, claro. Él cogió su copa, se acercó a una mesa vacía y se sentó con toda tranquilidad. Ven, ven. Javier se sentó enfrente. 2 copas de vino. La luz llegaba desde arriba, marcando claramente las luces y sombras en su cara. ¿Cómo va tu negocio? Preguntó. No va mal. Acabo de firmar con un cliente importante. El grupo Langford Holding. La mano con la que sujetaba la copa se detuvo un instante. Langford, sí. Un proyecto de renovación de imagen de marca. Su mirada cambió. De la relajación pasó a algo más complejo. El grupo Langford Holding, ¿ese no es el grupo de la familia de Elena? Sí. Elena es la interlocutora del proyecto. Javier observó cómo las capas de su expresión se iban desprendiendo una a una. Primero sorpresa, luego cálculo. Y finalmente, debajo de la sonrisa, una tensión antinatural. ¿Tú, has vuelto a tener contacto con Elena? Relación laboral. Laboral. Asintió y esbozó una sonrisa. ¡Qué bien, Gonzalo! Javier dejó la copa sobre la mesa y giró lentamente el borde con el dedo. Últimamente he estado revisando algunos materiales de la universidad y he encontrado unas cosas. ¿Qué cosas? Un correo electrónico. La temperatura del aire bajó un par de grados. La voz de Javier no era alta, pero cada palabra se oía con claridad. El correo de Guillermo. La sonrisa en el rostro de Gonzalo se quedó congelada, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en un video. La comisura de los labios aún mantenía la curva, pero sus ojos se quedaron quietos. El contenido es muy interesante. Javier sacó el móvil de la bolsa interior de la chaqueta, buscó la captura de pantalla de aquel correo y la deslizó sobre la mesa. ¿Lo ves? La mirada de Gonzalo cayó sobre la pantalla. Unos 5 segundos. Esto, su voz sonó un poco seca. ¿Qué es esto? El remitente es Guillermo. Ya lo he comprobado. El destinatario seguramente eres tú, pero la dirección está censurada. Aunque eso no es importante. Javier guardó el móvil. El contenido deberías saberlo mejor que yo. El rostro de Gonzalo fue palideciendo visiblemente. Javier, ¿qué quieres decir? Elevó el tono de voz. ¿Me estás acusando de algo? No te acuso de nada. Javier cogió la copa y bebió un sorbo. Solo quiero saber una cosa. Hace 5 años, le pediste a Guillermo que hiciera fotos y me las enviara por correo, con ese texto. ¿Cuál era tu objetivo? No sé de qué me estás hablando, Gonzalo. Javier lo interrumpió. Su voz no era fuerte, pero la boca de Gonzalo se cerró. Puedes negarlo. Pero aunque la cuenta de Guillermo esté cancelada, los registros del servidor de correo aún existen. He consultado a un abogado y me ha dicho que se puede solicitar. Si crees que estoy diciendo tonterías, podemos llevarlo a la luz pública. Él no dijo nada. Sus dedos se frotaban inconscientemente sobre la mesa. Tú, se humedeció los labios. ¿Qué quieres? No quiero nada. Javier dejó la copa, se levantó y se ajustó los puños de la camisa. Solo quiero que sepas que me debes una disculpa a mí, y a ella aún más. La boca de Gonzalo se abrió un poco, pero no salió ningún sonido.
En ese momento, en la entrada del salón de banquetes se oyó un leve revuelo. Javier giró la cabeza. Elena estaba entrando. Un vestido largo de color verde oscuro, el pelo recogido en un moño despeinado, dejando al descubierto su largo cuello y sus clavículas. Llevaba 2 gotas de jade en las orejas. Toda ella, iluminada por las luces del salón, parecía recién salida de un cuadro. Javier creyó que solo él la veía, pero al menos 1/3 de las personas en el salón también la miraban. Caminó directamente hacia él. ¿Has terminado de hablar? Javier se quedó desconcertado un instante. Su mirada se desplazó de Javier al hombre sentado a la mesa. Gonzalo había perdido completamente el color del rostro. Se levantó de la silla. Elena, Gonzalo. Ella lo interrumpió. No me llames con tanta confianza. No somos amigos. Él se quedó tieso. Ella ni siquiera lo miró. Miró a Javier. ¿Nos vamos? Vámonos. Javier se giró. Ella se puso a su lado y caminaron juntos hacia la salida. Después de unos pasos, ella inclinó un poco la cabeza hacia él y dijo en voz baja. Lo que has dicho hace un momento, lo he visto desde el monitor de la segunda planta. Muy bien hecho. La oreja de Javier se calentó un poco. Pero eso de se puede solicitar el historial del servidor, lo dijiste para asustarlo, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Porque el proveedor de ese correo quebró hace 2 años. Los datos ya no existen, pero él no lo sabe. La comisura de sus labios se curvó un poco. Es suficiente. Salieron por la puerta principal del salón de banquetes. El pasillo de fuera tenía una luz muy suave. Ella se detuvo. Él también se detuvo. Javier, dime, esa pregunta que te hacías entonces, la de si merecías o no estar conmigo, a mí nunca me importó. Lo sé. ¿Todavía piensas en eso ahora? Él la miró. Vestido verde, pendientes de jade, perfume con olor a mar. Sus ojos tenían la misma forma. Cuando lo miraban, se entrecerraban un poco. La mirada que tenía hace 5 años en la biblioteca era exactamente igual que la de ahora. Javier no lo supo ver entonces, pero ahora sí lo veía. Ya no, dijo. ¿Por qué? Porque si merezco o no es cosa mía, y si me eliges a mí es cosa tuya. Bajó la cabeza y la miró. Hace 5 años tomé la decisión por ti. Fue la cosa más estúpida que he hecho. Las pestañas de ella temblaron un instante. Ahora no voy a decidir por ti. ¿Entonces qué decides? Javier respiró hondo. Te elijo a ti. El pasillo estaba muy silencioso. A lo lejos, desde el salón de banquetes, llegaban voces de conversaciones y algo de música. Elena se quedó donde estaba, con la cara levantada hacia él. Su expresión no cambió demasiado, pero él vio un detalle. En el rabillo del ojo de ella apareció un fino halo rojo. Luego sonrió. No era la sonrisa fría y defensiva de antes. Era una sonrisa real. Con los ojos arqueados, la comisura de los labios elevada, todo el rostro suavizado. Javier, dime, llega 5 años tarde, lo sé. ¿Cómo calculamos los intereses? Tú dirás. Ella lo pensó un segundo. Empecemos por el proyecto. La 4ª versión, fecha de entrega 3 días antes. ¿Lo dices en serio? Muy en serio. Él la vio darse la vuelta y caminar hacia el ascensor. La falda se balanceaba suavemente bajo las luces. Después de unos pasos, giró la cabeza. Ven. Él la siguió, caminó hasta ponerse a su lado. Cuando se abrió la puerta del ascensor, los dedos de ella engancharon los de él, suavemente. Un segundo, luego lo soltó. La puerta del ascensor se cerró. Javier se quedó dentro, mirando la luz del techo. Los latidos de su corazón sonaban tan fuertes que pensó que ella también podía oírlos. Ella no dijo nada, pero él vio, con el rabillo del ojo, que sonreía, con la comisura de los labios curvada hacia arriba. 11. Lo que vino después no fue tan dramático, o mejor dicho, la parte dramática ya había pasado. Lo que quedaba era la rutina, un tipo de rutina que Javier nunca había imaginado que pudiera tener. De al lado de Gonzalo, después de la cena de la Cámara de Comercio, se calmó rápidamente. No vino a buscar a Javier para aclarar las cosas, no llamó por teléfono ni envió mensajes de WhatsApp. Más tarde Santiago le contó que al día siguiente de la cena, Gonzalo había volado a Singapur. Oficialmente era un viaje de negocios, pero sus compañeros del grupo inmobiliario GIAE decían que su padre lo había enviado fuera porque lo que había pasado en la cena se había difundido en varios rumores, y cada versión contenía la idea central de que Gonzalo utilizó métodos sucios para separar una pareja hace 5 años. El mundo empresarial es pequeño, los rumores se propagan más rápido que un virus. Su padre era un hombre astuto y sabía que ese asunto colgado de un alto directivo de la empresa era una bomba de relojería, así que lo apartó rápidamente de los negocios locales. En cuanto a Guillermo, Javier no fue a buscarlo. Elena dijo, no vale la pena. Lo pensó un momento. Era cierto,
Alguien que por unas pocas decenas de miles de euros hacía ese tipo de cosas no merecía que él perdiera el tiempo ajustando cuentas. La vida se encargaría de ajustarlas por él. El proyecto de renovación de imagen del grupo Langford Holding se completó en 40 días. El resultado fue bueno, tan bueno que Tomás, al ver la versión final del video promocional, saltó de su silla y aplaudió durante 2 minutos delante de la pantalla. ¿Esto lo hemos hecho nosotros? Lo hemos hecho nosotros. Javier, ¿quién te ha abierto los ojos? Este lenguaje cinematográfico, este color, la paleta de colores la propuso el cliente. ¿El cliente tiene este gusto? Javier no dijo nada. Tomás lo miró. ¿Fue ella? Sí. Tomás chasqueó la lengua. ¿Esta es novia tuya? No, esta novia tuya actual, es impresionante. No digas tonterías. No digo tonterías. Os vi comer juntos la semana pasada. ¿Crees que no vi cómo le cogías la mano debajo de la mesa? ¿Cuándo? La trajiste a ese restaurante de fideos de abajo. Yo también fui. Estabais en el rincón, pensando que nadie os veía. Pero te vio el dueño, te vio el camarero, te vieron los trabajadores que comían al lado. Ahora te llaman el chico de la mano. Javier decidió que no volvería a ese restaurante de fideos. Después de entregar el proyecto, los comentarios internos del grupo Langford Holding fueron muy positivos. Elena lo añadió a un grupo de proyecto donde estaban varias personas de los departamentos de marketing, comunicación y marca. El resto de personas escribían todos así. Javier, ¿podría consultar un pequeño detalle con usted? Javier, ha cambiado el tamaño de los materiales, mire el adjunto cuando pueda. Javier, gracias por el esfuerzo. El equipo creativo es increíble. Entre todos esos Javier, los mensajes de Elena siempre ponían únicamente, Javier, proyecto confirmado. Todos en el grupo fingían no notar esa diferencia en el trato. Tomás, desde su mesa, bebía su café con una expresión que decía yo ya lo he visto todo. 12. Un mes después. Sábado por la tarde. Javier estaba trabajando en la oficina. No era para el proyecto de Langford, que ya había entrado en la fase de ejecución, sino para la propuesta de otro cliente nuevo. El móvil vibró. Santiago. Hermano, esta noche salimos a beber. No voy. ¿Por qué? Las consecuencias de la última vez que bebí aún no las he digerido del todo. Esta vez es diferente. Solo nosotros dos. Noche de hermanos. Sin trampas, sin emborracharte, sin dormir en la habitación equivocada. No me creo ni uno solo de tu sin. Javier. La voz de Santiago subió un tono. ¿Ahora que tienes novia te olvidas de los amigos? Yo te ayudé a volver con mi prima, ¿no vas a invitarme a beber? Primero, no me ayudaste a volver con ella. Me emborrachaste y me tiraste en la habitación de tu prima. Hay una diferencia esencial entre las dos cosas. El resultado es el mismo. A las 7, el puesto de barbacoa de siempre. ¿Vienes o no? Javier lo dudó un momento. Voy, pero no bebo licor fuerte. ¿Cerveza al menos? Como mucho 3 botellas. Trato hecho. Esa noche, 7 en punto, puesto de barbacoa. Seguía siendo el mismo puesto callejero, sillas de plástico, mesas plegables, con una bombilla colgando encima que se balanceaba sin parar. Santiago ya había llegado. Delante de él tenía una fila de brochetas y 2 cajas de cerveza. Esto es no te emborracho, dijo Javier mirando las 2 cajas. No te obligo a beberte todas. Cada uno lo suyo. Javier se sentó, destapó una botella de cerveza, chocaron los vasos, bebió un sorbo. El humo de la barbacoa y el sabor a malta de la cerveza se mezclaban, entrando por los pulmones y saliendo por la nariz. Sin saber por qué, ese aroma lo relajó de repente. Santiago, dime, gracias. Él mordía un ala de pollo y dijo con la boca llena, ¿gracias por qué? Gracias por emborracharme. Esta forma de dar las gracias me suena más a insulto. Y a insulto también. Santiago se rió con una risa que se le escapaba entre dientes y extendió un puño lleno de grasa. Javier chocó su puño contra el suyo. Cuando iba por la 5ª botella, porque sí, Javier había roto su palabra, Santiago señaló a Javier con un hueso de ala de pollo. ¿Ya estáis en una relación oficial? ¿A qué viene esa pregunta? Necesito saber si mi categoría de amigo hermano entra en conflicto con tu categoría de novia. Si a partir de ahora las invitaciones son solo para ella y no para mí, no lo serán. De verdad, cuando la invite a ella, tú puedes hacer el tercero. No pienso hacer de vela. Entonces no preguntes. Javier. Javier se rió en voz alta. Santiago lo miró reírse y se rió también. Está bien. Santiago bebió un trago de cerveza. Te digo una cosa, tú te lo mereces, tío. Mi prima, ya la conoces, parece que no le importa nada, pero en realidad guarda todo dentro. Los años que estuvo en Londres, yo iba a verla una vez al año. Ella no lo decía, pero yo lo veía. No siguió hablando. Javier no preguntó más. Hay cosas que está bien saberlas.
No hace falta describirlas con demasiado detalle. Trátala bien a partir de ahora, dijo Santiago. Sí, y trátame bien a mí también. Eso está por ver. Javier. Estuvieron en el puesto de barbacoa hasta las 11 de la noche. Al despedirse, Santiago tenía la cara roja como un tomate y se apoyaba en el hombro de Javier mientras salían del puesto. Las farolas alargaban sus sombras en el suelo. Te digo una cosa, dijo Santiago con la lengua un poco trabada. Si vuelves a huir, te parto las piernas. No volveré a huir. ¿Lo juras? Lo juro. Le dio una palmada en la espalda con tanta fuerza que casi lo tira al suelo. Hermano, dime, la próxima vez que bebamos, pagas tú. La próxima vez seguro. Lo metió en un coche de aplicación. Antes de que se cerrara la puerta, Santiago sacó medio cuerpo por la ventanilla. Javier, ¿qué pasa? Esos calzoncillos los lavó la señora, no mi prima. Que no te preocupes. La ventanilla se cerró de golpe. El coche se fue. Javier se quedó en la acera. Soplaba el viento, con el frescor de finales de otoño. Sacó el móvil y le envió un mensaje a Elena. Javier, ¿qué haces? 3 segundos después. Elena, estoy viendo el video promocional que hicisteis. Javier, ¿qué tal? Elena, el lenguaje cinematográfico del segundo 37 sigue teniendo problemas. Javier se quedó mirando este mensaje. Sonrió. Javier, mañana lo arreglo. Elena, mañana en la biblioteca, 3ª planta, zona de estudio, la 4ª mesa junto a la ventana. Javier, la biblioteca la derribaron el año pasado. Ahora es una cafetería de moda. Elena, pues en la cafetería, el mismo sitio. Javier guardó el móvil en el bolsillo. La farola brillaba sobre su cabeza. A lo lejos alguien ponía una canción antigua, cuya melodía llegaba a él débilmente. Se estiró, brazos arriba, y se giró para caminar hacia su casa. Después de unos pasos, se detuvo de nuevo. Sacó el móvil. Javier, Elena. Elena, sí, Javier, ¿cómo se llama ese perfume que usas? Elena, ¿por qué preguntas? Javier, quiero comprar una botella, tenerla en la oficina. Pasaron 10 segundos sin respuesta. Luego, Elena, no hace falta que la compres. Elena, la tienes a tu lado. Javier se quedó sin saber qué hacer. Giró la cabeza. Bajo la farola, ella estaba allí. Llevaba la sudadera blanca con capucha, el pelo recogido en una coleta. En la mano sostenía una bolsa. A través de la silueta de la bolsa se adivinaban 2 latas de cerveza y un paquete de calamares secos. Santiago me envió la ubicación media hora antes de que empezarais a beber, dijo. ¿Has estado cerca todo este tiempo? Sentada en la tienda de la esquina. ¿Por qué no has entrado? Tú y tu amigo bebiendo. ¿Qué iba a hacer yo ahí? ¿Hacer de vela? Se acercó a él. El perfume con olor a mar se dispersaba en el viento nocturno. Pero ya has terminado. Levantó la bolsa. Yo todavía no he bebido. ¿Me acompañas un rato? Bajo la farola. 2 latas de cerveza. Un paquete de calamares secos. Ella abrió el anilla de una lata y se la tendió a él. Él la cogió. Chocaron las latas. El sonido del aluminio al chocar. Muy suave. Muy nítido. Se sentaron juntos en un bordillo de la acera. El viento soplaba. El hombro de ella se apoyó suavemente contra el de él. Suavemente. Sin hablar. No hacía falta. 13. La cafetería a la que habían convertido la antigua biblioteca estaba en el lado este del campus. Era un local pequeño, con paredes de cristal y una terraza donde crecía yedra. El domingo por la mañana, cuando Javier llegó, Elena ya estaba sentada en la mesa junto a la ventana. La misma posición que ocupaba hace 5 años. La misma inclinación al leer. El mismo rayo de luz cayendo sobre la libreta que tenía delante. Como si el tiempo nunca hubiera pasado. Pero sí había pasado. Y mucho. Javier se acercó. Se sentó enfrente de ella. Sobre la mesa había un café con leche y un croissant. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Poco. Mintió. La taza del café ya estaba fría. Javier deslizó su portátil sobre la mesa, lo abrió y abrió el proyecto de la 4ª versión. Mira, he ajustado los 37 segundos de la línea de tiempo. Elena se inclinó hacia la pantalla. Su hombro casi rozaba el de él. El perfume con olor a mar llegó a la nariz de Javier. Cerró los ojos medio segundo. Ponlo. Javier pulsó reproducir. El video duraba 45 segundos. Era la versión final del anuncio de marca del grupo Lineford Holding. En el segundo 29 empezaba una secuencia de planos, de un plano general de la ciudad a un primer plano de una persona. La transición de color iba de los tonos cálidos del atardecer a los fríos de la noche. En el segundo 37, el foco cambiaba de un edificio a la cara de una persona. El edificio era el que tenía el color almohadilla 1B4F72. Elena lo miró, luego miró a Javier. Javier la miró. ¿Está bien así? Ella no respondió. Siguió mirando la pantalla. El video terminó y la pantalla se quedó en negro. Aún así,
Ella siguió mirando un par de segundos más. Luego apartó la vista de la pantalla y miró por la ventana. Fuera, en la calle, unos estudiantes reían y empujaban sus bicicletas. El segundo 37, dijo ella, ahora sí está bien. Javier sintió cómo se le soltaba algo dentro del pecho. No era un gran peso. Era como una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada y que por fin se abría. Elena, dime, lo siento por aquel entonces. Ya me lo has dicho. Lo siento por no habértelo dicho antes. 5 años antes. Sí. Elena se giró y lo miró. La luz de la mañana entraba por el ventanal, dibujando un contorno dorado en su cabello. Javier, sí, si vuelves a desaparecer así sin más, no volverá a pasar. ¿Lo prometes? Lo prometo, te lo juro por... No jures por nada. No hace falta. Tomó la taza de café y bebió un sorbo. Su boca se curvó en una sonrisa. Solo espero que la próxima vez que tengas miedo, me lo digas. Javier la miró, sonrió. Te lo diré. Vale. Dejó la taza y se inclinó hacia la pantalla del portátil. Ahora sigue. El segundo 41 también hay que ajustarlo. Javier se rió. ¿En serio vas a hacerme trabajar un domingo por la mañana? Eres mi proveedor. Y yo soy tu cliente. ¿No es normal? Los clientes no suelen venir a la cafetería a revisar los proyectos personalmente. Pues yo soy un cliente diferente. Javier no supo qué responder. Se inclinó hacia el portátil y empezaron a discutir el plano 41. 2 horas después, el proyecto quedó terminado. Javier cerró el portátil y se estiró en la silla. Elena estaba comiendo su segundo croissant. Tengo hambre, dijo. ¿Quieres comer algo de verdad? Sí. ¿Qué te apetece? Ella lo pensó un momento. ¿Ese sitio de fideos al que fuimos? ¿Ese de la otra vez? Ese. Vamos. Se levantaron. Ella cogió su bolso de lona. Él cogió su portátil. Salieron de la cafetería. Los árboles de la calle empezaban a perder las hojas. El viento las levantaba y las hacía bailar en el aire. El otoño ya está aquí, dijo Elena. Sí, el año que viene, por estas fechas. ¿Qué? No sé, solo lo digo. Javier la miró de reojo. Ella caminaba a su lado, con las manos en los bolsillos de la sudadera, mirando al frente. La luz del sol tamizada por las hojas caía sobre su cara formando manchas irregulares. No dijo nada más. Él tampoco dijo nada, pero mientras caminaban, el dorso de las manos de ella rozó el de él. Una vez, 2 veces. La tercera vez, él entrelazó sus dedos con los de ella. Ella no lo soltó. Siguieron caminando así, cogidos de la mano, hacia el restaurante de fideos. El dueño, cuando los vio entrar cogidos de la mano, levantó la vista, sonrió y dijo, los de siempre, 2 sopas de fideos con carne. Javier no sabía si sentirse avergonzado o no. Elena respondió por él, sí, los de siempre. Se sentaron en la misma mesa de la esquina. Los fideos llegaron pronto. Javier cogió los palillos y empezó a comer. De repente, Elena dijo, Javier. Él levantó la vista. Ella tenía la cara metida en el cuenco de fideos, con el vapor subiéndole a la cara. Se oía su voz, un poco apagada. Estoy contenta. Javier la miró fijamente. El vapor le empañaba las mejillas, pero él podía ver la curva de sus labios. Sonriendo. Yo también, dijo. Y siguió comiendo sus fideos. Fin.